venciendo los obstáculos por la fe, la conquista de Jericó. Pero es profundo. Entonces, dice, el segundo paso es esperar en el Señor. El primer paso era el trabajo de la fe. ¿Cuál es el trabajo de la fe, cierto? ¿Cómo opera la fe en nosotros y cómo nos hace actuar ante las peticiones que el Señor nos haga? Porque realmente, ¿cómo se pone a prueba nuestra fe? A través de las peticiones que el Señor nos hace. Las demandas que el Señor nos hace. Haga esto, ahí se pone a prueba nuestra fe. Entonces, ¿cómo opera la fe? Y el segundo punto es esperar en el Señor en fe. Josué 6, 14 al 15. Así dieron otra vez vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Es posible que mientras el pueblo de Israel le daba vueltas y vueltas a la ciudad de Jericó, alguien se quejara diciendo que estaba cansado. Ya 6 días haciendo lo mismo y no se veía que sucediera algo. Y es más, en el séptimo día ya eran 7 vueltas el mismo día y no pasaba nada. Y esa persona dijera que no iba a hacer nada más, que ya no iba a dar más vueltas. Porque es diferente cuando el Señor a ti y a mí nos pide algo y como que uno ve el avance, el progreso. Entonces uno se goza. ¡Ay, qué bendición! Mira, el Señor está obrando. Pero otra cosa es que uno esté obedeciendo al Señor, haciendo lo que Él está pidiendo y uno no vea ningún avance. Ustedes se imaginan que ellos no vieran ni un adobito caerse del muro, ni una fisura, nada, que no vieran nada. Literal caminando por fe. Literal obrando por fe, dando esas 7 vueltas los 7 días y 7 más dando 14 vueltas en total y no vieran ningún progreso. Quizás alguien dijo, ay no, yo no sigo. No, esto sí, de verdad, pues, Josué, ¿usted está seguro que el Señor le habló? O sea, ¿usted está seguro que fue el Señor el que le dijo, venga, dele las vueltas al pueblo, a la ciudad, así les voy a entregar? ¿Usted está seguro? Quizás alguien se rebeló, quizás alguien estaba desanimado, quizás alguien ya estaba cansado. Entonces dice acá, es más, si todo Israel se hubiera cansado y desanimado, posiblemente Jericó aún existiría o Dios hubiera hecho juicio contra esa ciudad de otra forma. Pero ¿saben qué? Dios les quería enseñar una gran lección. No hay duda que quería enseñarles paciencia y aprender a esperar en Dios. Porque cuando se espera en el Señor no es perder el tiempo. Y así el Señor contigo y conmigo nos quiere enseñar a esperar en Él. Porque cuando nosotros aprendemos a esperar en el Señor, sabemos que Él es quien va a solucionar la situación, que Él es quien va a obrar. Y no en nuestras fuerzas, no por nuestras habilidades. Aquí está Isaías 28:16. Veamos qué dice. Por tanto, Jehová el Señor dice así, que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. ¡Ay, ay, ay! El que creyere, no se apresure. El que creyere, espere. El que creyere, obedezca. ¿Qué nos enseña ese texto? Que cuando creemos en el Señor Jesucristo y esperamos en Él, nos podemos dar el lujo de que Dios no conteste nuestras oraciones inmediatamente. Y nos dice la Biblia que es porque Dios nos ama. Al terminar este versículo da una gran promesa. Dios está esperando que esperemos en Él. ¿Quiere usted ser bendecido? Y yo te quiero hacer esa pregunta esta mañana. ¿Tú quieres recibir la bendición del Señor? ¿Quieres que el plan que el Señor tiene contigo se lleve a cabo? Solo espera en Dios. Dice Gálatas 6:9. A ver qué dice Gálatas. Efesios, Filipenses, Gálatas, Efesios. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Cuándo segamos? ¿Cuándo segamos? Cuando no desmayamos. A su tiempo recibiremos la recompensa por hacer el bien. No nos cansemos. No nos cansemos de orar. No nos cansemos de leer la palabra del Señor. No nos cansemos de estar en comunión con el Señor. No nos cansemos de hacer lo que es bueno, lo que es correcto, lo que Él pide de nosotros. Porque a su tiempo, a nuestro tiempo, dice, a su tiempo recibiréis la recompensa. Su tiempo no es mi tiempo. Para mí mi tiempo es ya, Señor, pero que ya la recibo. Es que ya obedecí, ya di el primer paso de fe. Es a su tiempo recibiremos la recompensa. Si no nos cansamos, si no desmayamos, si no nos detenemos,
si no paramos, si continuamos avanzando, obedeciendo al Señor, esperando en el Señor, en su tiempo que es bueno, que es agradable, que es perfecto, en su tiempo, en su perfecta voluntad, nosotros recibiremos de Él lo que Él nos quiere dar. Nos dice que no debemos dejar de hacer el bien para poder cosechar cuando fuere su tiempo, si no desmayamos. Puede ser que no hable de nosotros hoy. Si alguien en este momento está a punto de tirar la toalla, el Señor le dice, no te rindas, no desmayes, porque hay un trabajo de la fe y es esperar en el Señor. Si tú ves que esa situación por la que has estado orando, la que estás viviendo, como que tú no le ves nada, ningún progreso, que tú no ves, esta mañana el Señor nos dice, a mí misma el Señor me dice esta mañana, espera. Ese es el trabajo de la fe, espera. Verás los resultados, verás el cambio, verás el progreso. Y tú y yo nos pegamos de esa palabra esta mañana. Aférrate a esta palabra esta mañana. Cualquiera que sea tu situación, el Señor te dice esta mañana, no desmayes. A veces nos rendimos y no sabemos qué tan cerca estaba la bendición. A veces tiramos la toalla, como dice en esta predicación. A veces desistimos y no sabemos qué tan cerca estaba el momento de la respuesta, cuando la puerta se iba a abrir. Estos días había una frase que decía, no te canses de tocar las puertas, tú no sabes en cuál te van a abrir, cuál se va a abrir y cuál va a ser la que está preparada para que tú entres y recibas la bendición. Pero eso lo hacemos por fe. Eso lo hacemos cuando nuestra confianza está puesta en el Señor y creemos que Él tiene un plan con esta situación, que Él tiene un plan con mi vida, que Él tiene un plan con mi familia, que Él tiene un plan con mis finanzas, que Él tiene todo bajo control, todas nuestras áreas están en el plan de Dios. No es como que Él hizo un plan, ¡ay, ve! Se me quedó por fuera los hijos de Aleja. No, ni riesgos. Ve, esa economía, Diana, se me había olvidado. No, todo lo tiene bajo control, está incluido en el plan. En el rutero que Él ya planeó, ahí está incluida cada área de nuestra vida. Pero tenemos que confiar y esperar. ¿Saben qué se distingue la fe? En soportar y no rendirse. El tercer paso es dar una palabra de fe. Josué 6:16, vamos a ver qué dice Josué 6:16. Josué 6:16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, recuerden que el pueblo iba a dar las 7 vueltas el último día, iba a dar otra vez 7 vueltas, y cuando terminaran las 7 vueltas, los sacerdotes, ellos tenían unas bocinas, y tenían que tocar esas bocinas así, fuerte. Entonces, cuando ellos tocaron las bocinas, Josué dijo al pueblo, así como que les dijo, muchachos, griten, no, yo me imagino que gritó para que todos lo escucharan, ¡gritad! Porque Jehová os ha entregado la ciudad. Entonces Josué, ellos terminan las 7 vueltas y Josué inmediatamente grita al pueblo. Les dice, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Ya se las había entregado? No, pero él estaba hablando por fe. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Declararle a cualquiera que sea nuestra situación esa palabra de fe, esa palabra rema que el Señor te ha dado. Si estando aquí el Señor te ha dado la palabra, si estando en comunión con Él en tu tiempo devocional, en oración, leyendo la Biblia, te ha dado la palabra, aférrate a esa palabra. Yo y mi casa, Aleja, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Cualquiera que sea tu situación. Estoy viviendo una situación de escasez. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová estará conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento. Aférrate a la palabra que el Señor te ha dado. La promesa que el Señor te ha dado. Toma, echa mano de esa promesa. Pégate de esa promesa. Y cada vez que tu situación venga como a restregarte en la cara la realidad, como a mostrarte tu realidad, tú y yo le vamos a sacar la palabra. Fue la forma en la que el Señor Jesús venció en el desierto la tentación. Y es la forma en la que tú y yo vencemos la incredulidad, el desánimo, la tristeza, cuando estamos a punto de desmayar. Es la única forma, es con la palabra de Dios. Nos vamos a pegar de esa palabra de Dios. Nos vamos a aferrar a esa palabra de Dios. Y a creerla.
Entonces, si tienes que escribirla en un papelito y guardarla en el bolso, o si tienes que escribirla en el celular, en la pantalla principal y tenerla ahí cada vez que te llegue esa situación, no sé. Busca la estrategia, pero va a ser la palabra de Dios de la que nos vamos a pegar, para que el Señor nos ayude a permanecer. Y son esas palabras. Miren, igual pasa con los pensamientos. Tú no puedes tener dos pensamientos al mismo tiempo. Tú y yo no podemos tener dos palabras en la boca al mismo tiempo, decir dos palabras diferentes. Tenemos una palabra en el momento y va a ser una palabra de bendición, va a ser una palabra de fe. Nada de decir, no, es que este ya no cambia, no, es que no. Vamos a dejar esos pensamientos, vamos a dejar esas palabras que son palabras que nos roban nuestra paz y que nos disminuyen la fe. Vamos a hablar palabras de bendición. Vamos a hablar palabras de confianza y de fe con el Señor. Señor, yo sé que estás en medio de esta situación. Yo sé que estás obrando en ese hombre. Yo sé que estás obrando en esos hijos. Yo sé que estás obrando en esta economía. Yo veo tu mano, yo veo tu bendición. Yo veo tu restauración. Yo veo el cambio, Señor. Vamos a orar así, con palabras de fe. Porque imagínense a Josué diciéndole al pueblo, pues miremos a ver, griten a ver qué pasa. No, gritad porque ya se os ha entregado esta ciudad. El Señor ya la entregó. Griten, como tomen lo que es suyo porque el Señor ya la entregó. Y no se había caído un solo adobe. No había una sola fisura en esa muralla. Pero fue una palabra de fe. Aquí hay una palabra de fe. Aún sin caer la ciudad de Jericó, Josué dice, Jehová os ha entregado la ciudad. Josué creía en la palabra que Dios le había hablado. Ya esto estaba en la mente y el corazón de Dios. Ya Dios le había dicho a Josué, ya yo te voy a entregar la ciudad. Miren lo que le había dicho. Él grita al pueblo en el versículo 14. Y miren el versículo 2, ¿qué dice? Vamos a ver qué dice el versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, sus varones de guerra. ¿Sí ven? Él declara la palabra al pueblo en el versículo 14. Él le dice al pueblo, griten. En el 16, griten que ya Jehová os ha entregado la ciudad. ¿De qué hizo? Confirmó, creyó, echó mano de la palabra que le dijo en el versículo 2. Jehová le dijo, yo ya te he entregado esa ciudad y a su rey. Ya después de ustedes, yo ya la he entregado. Ya te he dado la victoria. La victoria del Señor sobre tu situación y sobre mi situación ya está. Solo falta que tú y yo permanezcamos para que permanezcamos hasta ese momento donde se va a manifestar la bendición del Señor a plenitud en nuestra vida. Pero ya la bendición está, ya la bendición fue dada. Solo falta que tú y yo permanezcamos. Puede que la bendición que mañana veamos como ese sueño que tenemos, ese ideal que tenemos, lo veamos hecho. Pero si hoy desisto, ya mañana no veo la bendición. Por eso la importancia de permanecer. Estas son palabras de fe. Lo que hizo Josué fue hablar palabras de fe. Como dice Romanos 10:17. Vamos a ver qué dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Es imposible que tú y yo tengamos fe si no vamos a la fuente de la fe. Y aquí dice que la fe entra a tu vida y a mi vida por el oído. Por ahí entra la fe. Cuando escuchamos la palabra de Dios, nos fortalecemos. Es viendo estas historias, es escuchando lo que el Señor hizo ayer y creyendo que lo puede volver a hacer hoy. Que lo hará hoy en mi vida, que lo hará hoy en mi casa. Piensa cuál es tu Jericó. Tenemos ese Jericó de frente. Y nuestra fe va a llegar a través de esto. A través de esta historia de yo ver, Señor, este es mi Jericó, pero así como le entregaste a Josué, a Israel, ese pueblo, a su rey, así, Señor, me entregaste la victoria a mí. De mi casa, de lo que sea. La situación que tú y yo estemos viviendo. Ese es nuestro Dios. Quiero decirles que Josué no esperó recibir la victoria solo porque se imaginaba esto. No, la fe no es decir yo creo en Dios e imaginarme algo y ya va a suceder lo que me imagino. Nosotros no podemos creer en Dios solamente para obtener lo que queremos. Nosotros solo podemos creer en Dios por algo que ya está en la mente de Dios. Aquí Josué lo que está haciendo es repitiendo lo que Dios ya le había dicho. Es decir, que fe es estar de acuerdo con Dios y su palabra. Ay, no, es que mi fe es que el Señor me regale un carro. Y ese es el propósito más grande que tú y yo tenemos.
O es que, no sé, a veces tenemos propósitos muy banales, muy, muy lejos de lo que quiere el Señor. Miren que la fe, como dice este hermano y tiene toda la razón, la fe de Josué estaba basada en una palabra del Señor. Que lo que tú y yo estamos deseando, eso que queremos que pase en nuestra vida, esté de acuerdo con la voluntad del Señor. Esté de acuerdo con lo que quiere el Señor, no sé si alguien lo esté viviendo aquí, pero quiero poner este ejemplo. Tú estás esperando un ascenso. Ay, es que yo quiero que me asciendan, yo quiero que me asciendan. Pero resulta que tu motivación para ese ascenso es que la gente te vea, es que seas reconocido, reconocida. No sé, no es algo que venga del Señor, no es para poder estar en ese lugar de privilegio y poder servir a otros, poder dar gloria al Señor, poder, no sé, hablar a otros del Señor. Hay motivaciones erradas en ese deseo. No es esa la motivación correcta para que obre la fe, para que Dios obre a nuestro favor. Entonces lo que tenemos que detectar es cuál es nuestro sueño, qué es lo que yo quiero que el Señor haga, cuál es la realidad que quiero que el Señor cambie, qué es lo que yo quiero ver en mi vida, no sé, que se haga en mi vida, y si eso está de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, como que detectamos, ay, mira, y yo que quería esto, y esto como que no le agrada mucho al Señor. ¿Sí ves la importancia de conocerlo? Es con Dios, y tú y yo no pasamos tiempo con Él, no conversamos con Él en oración, no leemos su palabra, vamos a estar haciendo cosas que ni siquiera sabemos que al Señor no le agradan. También aprendemos que la fe es la reacción a lo que Dios me diga, es decir, la acción, porque Dios ama la fe, pero ama la acción, porque la fe sin acción, sin obras, es muerta. Como que sí, como que me quedé, como estamos hablando en el taller, una idea, tú tienes una idea de negocio muy buena, una idea, algo muy bueno para tu trabajo, pero no la pones en acción, no sirve de nada. Hay personas que saben leer y hay personas que no saben leer. Y si la que sabe leer no lee, está exactamente igual a la que no sabe leer. ¿Cuál es la diferencia? Sabe leer pero no lee. Queda en el mismo analfabetismo. No adquiere ningún conocimiento porque no pone en acción lo que sabe. Si tú y yo recibimos una palabra del Señor, si tú y yo tenemos de parte de Dios una orden, no sé, algo que el Señor nos pidió que hiciéramos, y sí lo sabemos, sabemos que vino de Dios, sabemos que nos beneficia, sabemos que es algo bueno, pero no lo ponemos en acción, de nada sirve. Hay muchas personas que no tienen fe y es porque no saben lo que Dios está diciendo. El cristiano tiene fe porque se supone que conoce y sabe lo que Dios está diciendo. Algo muy importante es que Josué conocía a Dios y por eso le dijo al pueblo, griten, porque Dios os ha entregado a la ciudad. Para conocer a Dios hay que andar con Dios. Fe es declarar con valentía lo que Dios ya ha dicho. ¿Saben que Romanos 10, 9, 10, vamos a ver qué dice Romanos 10, 9, 10. Pero si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay una palabra de fe, miremosla, y adueñémonos de ella. Que eso fue lo que hizo Josué y muchos hombres de fe en la Biblia. Toma la palabra del Señor, apropiate de la palabra del Señor y haz tu parte. Vamos a poner por obra lo que a nosotros nos corresponde y le dejamos al Señor el resto. Y dejamos en las manos del Señor el resto. Que Él obre conforme a su voluntad, que Él haga el milagro. Josué no fue con una pica y una pala o con martillos a darle a ese muro, porque es que yo creo que el Señor ya me entregó esta ciudad, entonces yo hago esta parte. No, su parte era camine, dé la vuelta y grite.